gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Silvana y hoy nos encontramos en Secastilla. Sí, nos encontramos en el Prepirineo aragonés con estas bodegas de fondo porque vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de algo muy especial que es la garnacha. Esta zona quedó fuera del radar de los viticultores franceses allí por el siglo XIX. Y gracias a eso, esta variedad, la garnacha, ha quedado en su estado más puro, pero con el problema de que casi desaparece. Estos viñedos casi desaparecen del todo, hasta que a finales de los años 80 algunas familias han decidido recuperar estos viñedos y hoy vamos a conocer una de esas historias. Acompáñame a hablar con Joaquín de Bodega Sobergo, que es parte de este renacer del vino en Secastilla. Gracias por recibirme en este maravilloso lugar, hay un aroma. Contame un poquito quién es Joaquín y dónde estamos. Mira, yo soy Joaquín, soy el actual director de Bodega Sobergo. Estamos en Bodega Sobergo, en el municipio de Secastilla, en la localidad de Ubiergo. Es un proyecto que nace en el año 2006, de casi 20 años. Y surge un poco con el resurgir enológico de lo que es el Valle de Secastilla. Resurgir, ok, porque yo no soy de este territorio, pero veo que hay bastantes plantaciones de uva, que hay bastantes bodegas. Es un clima propicio, siempre fue así, como me llamó la atención esto que dijiste del resurgir. Secastilla había sido tradicionalmente una localidad muy vinculada al mundo del vino. Es cierto que a finales del siglo pasado, del siglo XX, sobre todo por problemas de despoblación, poquito a poco el cultivo del viñedo se fue abandonando hasta casi su total desaparición. Y es a partir del inicio de este nuevo siglo, del siglo XXI, entre el año 2000 y 2005, cuando una nueva generación recupera un poco la historia ligada al mundo de vino, recupera el interés enológico que tiene la zona como zona elaboradora de uva de calidad, y a partir de ahí es cuando surge el proyecto de Bodega Sobergo. ¿Estuviste desde el inicio? Estuve desde el inicio, sí. Sí. ¿Alguna anécdota? ¿Qué es lo que más te gusta de este trabajo? Bueno, anécdotas no, simplemente las circunstancias de los ciclos de la historia. Secastilla fue importante en el mundo del vino, luego languideció su historia vinculada al vino, y años más tarde, pues tras este resurgir, otra vez está como una zona tremendamente interesante para elaborar vinos de calidad. ¿Tú eres de aquí, de Secastilla? Yo soy de aquí. Sí. Sí. Eso tiene también, ¿no? Un plus de sentirte como parte del resurgir de algo que en su momento fue importante. Del resurgir de la tradición que había tenido esta zona. Entonces, somos partícipes de este nuevo renacimiento. Lo tienes en la sangre también. Lo llevamos en la sangre, efectivamente. Algo interesante también que está muy bueno es que se aprovecha un poco todo este mundo del vino y de la bodega. Se relaciona mucho con el turismo. Entonces no solo, como vos decías, tal vez seguro se da
trabajo, hace que la gente pueda tener trabajo en el lugar, en el territorio y tal, se colabora desde ese punto económico, pero también con el turismo se fomenta el turismo porque una visita guiada, no sé si ustedes ofrecen visita guiada, pero que está muy, muy bueno, ¿no? La gente le gusta mucho también. Mira, sí, el turismo ligado al mundo del vino, o sea, el enoturismo, es en sí mismo un motor de atracción de visitantes. Entonces, aquí en Bodegas Obergo, desde el año 2008, implantamos este servicio, esta posibilidad, y es una oferta que hemos ido ampliando y mejorando durante todo este recorrido. Aquí en la bodega ofrecemos distintos tipos de experiencias para los visitantes, desde experiencias un poquito más sencillas, que puede ser visitar nuestras instalaciones, conocer un poquito nuestra historia y catar alguno de nuestros vinos, hasta otro tipo de experiencias como más elaboradas, donde incluimos ya el tema de los maridajes, incluso una experiencia gastronómica que vincula el mundo del vino con el de la gastronomía. Bien, eso está muy interesante. Ya saben, para quienes les guste este mundo y anden de visita por aquí, que se pueden comunicar las visitas guiadas por la web. Las reservas a través de la web. A través de la web las reservas. Perfecto, ahí está toda la info. Sí, está toda la Bien, info, la dejaremos debajo en la descripción entonces. Estamos aquí en lo que es la nave de barricas, probablemente la sala más noble de toda bodega. Aquí es donde los vinos van a sufrir un proceso de envejecimiento, de añejamiento, donde vamos a conseguir que el vino envejezca y tenga un envejecimiento donde este envejecimiento le aporte nuevos aromas, nuevos sabores y matice toda su estructura y su composición. Actualmente tenemos 9 tipos distintos de vino. La estantería de abajo vamos a llamar lo que son los vinos pret-à-porter, listos para consumir, vinos más jóvenes, más frescos, más divertidos. 3 vinos distintos, un blanco, un tinto y un rosado. Un blanco elaborado con la uva chardonnay, con un trabajo de lías de 2 meses. Es un vino fresco, un chardonnay de espíritu atlántico. Luego tenemos un tinto elaborado con uva garnacha, que es la variedad identificativa de la bodega y del valle. Es una garnacha que es el Obergo Caramelos, una garnacha con una crianza de 4 meses en barrica de roble. Y por último tenemos un rosado de color muy pálido, elaborado también con la variedad garnacha, con un poquito también de mosto de uva merlot. Pasamos al estante superior, vamos a ver lo que nosotros denominamos los vinos más gastronómicos, más de comida. Vamos a tener 2 vinos de crianza, un crianza tinto elaborado con Cabernet Sauvignon, Merlot y Garnacha, con una crianza de 8 meses en barrica, y un crianza blanco elaborado con Chardonnay y Sauvignon Blanc, con una crianza de 6 meses en barrica. Completamos la gama con otros 2 vinos, uno de una variedad alsaciana, pero muy bien adaptada a la denominación de origen somontano, como es la Gewürztraminer. Es un vino blanco, de un carácter muy floral, y otro vino elaborado con la uva identificativa del valle de la bodega, que es la Garnacha, que es el Obergo Garnacha, que es una crianza con 6 meses de barrica. Estante superior, 2 vinos de lo que llamamos nosotros la gama premium. El Obergo Parcelario es un vino elaborado a partir de uvas situadas en parcelas por encima de los 700 metros de altitud. Una selección de parcelas y de variedades, en este caso es también en Garnacha, Cabernet Sauvignon y Merlot. Y el otro de los vinos es el Obergo Antiqua, de uno de los viñedos que conseguimos recuperar antes de que se perdieran de todo. Es un viñedo que tenemos datada su plantación en el año 1934, por tanto es un viñedo casi centenario. Es un viñedo donde elaboramos muy poquitas botellas cada año,
entre 3 y 4.000, dependiendo de la añada. Es un poco uno de los iconos de la bodega. Y por último tenemos uno de los vinos, lo que llamamos el vino, un poco el vino icónico de la bodega. Es el Obergo Histórico Tres Garnachas. Le llamamos Tres Garnachas porque es un vino que elaboramos utilizando los 3 materiales que el hombre tradicionalmente ha utilizado para elaborar el vino, como son la arcilla, la madera y el acero inoxidable. Es un vino que hemos elaborado en estos 3 materiales, hemos fermentado la garnacha en estos 3 materiales y luego hemos hecho una mezcla de ellas y le hemos dado una crianza en barrica de 500 litros de roble francés. Un vino con muchísima personalidad este. Un vino con muchísima personalidad, evidente. Es una edición muy limitada que hacemos, que son 333 botellas cada tirada. Actualmente la bodega tiene una capacidad de producción de 150.000 botellas al año, de las cuales actualmente estamos exportando más o menos entre el 55 y el 60% de la producción, estando los vinos de Obergo actualmente en 14 países distintos, de los 3 continentes, tanto de Asia como de Europa como de América. Y llegamos a la parte más rica de este video. Vamos a probar. He elegido el vino Garnacha porque creo que es el que mejor va a representar esta historia, ¿no? Lo que hemos venido contando de esta variedad típica de Secastilla, que casi desaparece, pero gracias a personas como Joaquín y algunas familias más, hoy podemos degustar y disfrutar de un vino tan autóctono, de un sabor tan de aquí. Así que bueno, vamos a... ustedes ya saben, quienes me siguen, que yo soy cero vino, no conozco nada de este mundo, pero poco a poco, estando en esta zona, voy escuchando, voy aprendiendo y voy entrenando mi paladar también, porque hay que entrenar, hay que aprender a apreciar, a degustar el vino desde antes de llevárselo a la boca, ¿no? A ver qué, por ejemplo, un color bien intenso, me encanta, el color bien intenso. Vamos a ver ahora. El aroma también es como un aroma bien intenso, pero a la vez suave, un poco frutal. Espero no estarme equivocando. Bueno, cada uno tiene su propia experiencia, tengo entendido, cuando hace una catación de vino. Va mucho también en nuestros recuerdos, en lo que traemos con nosotros. Sí, frutal, frutos rojos. Ya me dirán ustedes si conocen este vino y a ver si les dan las mismas sensaciones que a mí. En fondo también lo siento, esto que les decía de los frutos rojos, como de, sí, un poco ácido, pero también muy en el fondo siento como, no sé, me despierta un poquito de vainilla y no sé por qué me hace acordar tanto a mi abuelo. Tendría que preguntar a mi mamá cuál era el vino que a él le gustaba, que siempre le comprábamos los domingos cuando hacíamos la cena familiar. Me acuerdo que se llamaba Don Felipe, pero no tengo ni idea de qué variedad era. Muy bien, muy bien. Y para acompañar este vino tan intenso, he elegido un queso que nunca he probado, un queso curado pero de oveja, 100% de oveja. He probado quesos mezclas de cabra, pero nunca he probado un queso de oveja, así que una mermelada de frutos rojos, que me lo recomendaba Google para este tipo de vinos también, y un poquito de queso azul. Así que vamos a combinar todos estos sabores y a ver qué sucede en mi paladar. Los contrastes son increíbles.
Los frutos rojos con el queso curado, este sabor tan intenso del vino Vergo. No tengo nada más para decir, sino que invitarte a que aproveches estos momentos, a que te puedas escapar a lugares tan mágicos como este, ¿no? Con unas montañas del Pirineo que te abraza, sabores autóctonos. La verdad que no puedo decir más nada, sino invitarte y desearte que algún día puedas también vivir estos pequeños momentos, ¿no? Un besito a todos, gracias por estar en mi canal, gracias por ver este video. Y si me querés ayudar, puedes dejarme un comentario, hacerme una recomendación. Si probaste este vino, otro, cuál es tu preferido, me lo podés contar y así me voy adentrando en este maravilloso mundo y educando mi paladar también. Podés ver este otro video y suscribirte a mi canal. Un besito para todos.